Hola, queridos amigos de Contexto. Estamos aquí con Bill Wall en nuestro programa semanal de actualidad, pero antes vamos a celebrar lo que hemos hecho en el Museo del Mar, ya le estuve contando a Bill Wall del campamento con los niños de Santa Bárbara. Tú sabes, Bill, que el Museo del Mar queda muy cerca de Santa Bárbara, que fue uno de los primeros sectores que se fue creando con calafateros, mercaderes, pedreros y toda esta serie de personas que formaron esta parte, este sector de Santa Bárbara, que se llamó sector de las Atarazanas precisamente porque el museo está en un edificio que es una atarazana. Una atarazana es un lugar donde se arreglaban los barcos, un astillero. Bueno, pues hace mucho que quería trabajar con este sector que está un poco deprimido porque la verdad es que quizás muchas familias han ido saliendo del sector, la zona colonial ha quedado, la ciudad colonial y específicamente esta parte ha quedado un poco abandonada y estos niños necesitan pues toda nuestra atención y logramos tener un campamento con 100 niños que van al Centro Divina Pastora. Tenemos aquí en pantalla, aquí lo tenemos en el Museo del Mar. Este fue el primer día, podemos verlos ahí con sus camisetas rojas y azules. Aquí estoy yo en el museo explicándole sobre las colecciones que tenemos de piezas subacuáticas, que para ellos resultó sumamente interesante porque los relacionamos todo con esos misterios debajo del mar, esas piezas que encontramos, los barcos que llegan a buen destino, qué cualidades tenemos que tener para que nuestra embarcación llegue a un destino seguro. Y hicimos incluso el símil con la vida misma. Y ellos estuvieron muy entusiasmados. Aquí estamos viendo en el Museo Trampolín, y esto fue un día que tuvimos completo allá y tuvimos, además del recorrido en el museo, tuvimos también este taller de arte donde los niños dibujaron barcos, Bill, y lindísimos. Eran niños pequeños pero con un carisma terrible. Aquí tenemos a Víctor Reyes, todos los participantes fueron voluntarios, no manejamos como se podrán imaginar ningún tipo de dinero, sino que todo fue voluntario. El voluntariado en reservas nos donó las camisetas y los museos nos dejaron la entrada gratis. Incluso tuvimos 3 voluntarios que los conseguimos por internet, muchachas jóvenes que se pasaron los 5 días de la semana ayudándonos y fue una experiencia increíble. Los niños tienen un carisma, pequeños, iban cantando de museo en museo y acercarlos a la cultura, acercarlos a clases de música, de teatro, incluso de escritura. Por ejemplo, este fue un curso de escritura, este que vemos aquí con Víctor Reyes, de cómo se escribe. Yo quedé sumamente complacida, agradecida de la vida de que me diera esta oportunidad. Yo he trabajado con niños antes, muchachos y muchachas con Don Bosco, con el Padre Linares, con los salesianos, y era algo que hace mucho que quería hacer y vamos a ver si lo podemos instituir para hacerlo todos los años. A mí me parece muy bien. De hecho, no solamente los niños darle la oportunidad de mostrar o mejorar sus habilidades, ¿no?, de conocimientos, pero sí también insertarlo en la parte cultural, la parte de historia. Ve el Museo del Mar, que es interesantísimo. Este tipo de asimilación a un mundo más allá de lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Porque en fin, donde viven y eso, viven en el lugar histórico de Santo Domingo, sí, pero no lo saben reconocer. Pero no lo saben reconocer. O sea que realmente le debe de dar también un poco de orgullo, ¿no?, cuando ellos ven que... Y luego lo que siempre pasa en el trato humano, que alguien tiene interés en ellos, alguien se preocupa por ellos, alguien hace algo por ellos, y eso no es muy común en las sociedades, sobre todo hoy. No digo solamente en República Dominicana, en el mundo, ¿no? La gente son mucho más individualistas, se preocupan menos por los asuntos sociales, y esto es bello, esto es muy bonito. ¿Tuviste suerte los días con el clima o no? No, nos llovió. Llovió, ¿no? Llovió, sí. Y fueron varios días, ¿verdad? Sí, fueron 5 días. 5 días. 5 días, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Fue largo. De hecho, el viernes lo acortamos un poco por la lluvia. Pero
tuvimos suerte en todo, porque como algunos eran bajo techo, pues entonces aprovechaban cuando escampaba y nos movíamos. Pero lo que tú dices es muy importante, es reforzarle al niño su identidad y la importancia de un sector donde ellos viven, que a lo mejor ellos no saben, no reconocen. La importancia, no solamente durante esa época colombina, sino también en la época republicana. Jugó un papel muy importante esa zona de Santa Bárbara. De manera que simplemente presentarles esta iniciativa que sirva de inspiración a otros para que puedan hacer cosas parecidas. No tiene usted que dedicarse a esto la vida entera, pero hacer actividades puntuales para reafirmar la identidad, el valor de nuestros niños y dejarles algo. Yo creo que es muy importante. Hoy tenemos muchísimas cosas que hablar con ustedes. Vamos a hablar de geopolítica, de la economía local, de la economía internacional, pero nos vamos a la pausa y volvemos con el contenido del programa. Bueno, amigos, los últimos años, yo diría que los 2 últimos años han sido críticos para el mundo. Primero, la desaceleración del crecimiento provocada por el COVID, que colocó a la humanidad en riesgos de estanflación, que equivale a decir estancamiento económico con alzas de precio y aumento del desempleo. En octubre pasado, el FMI declaraba que la recuperación mundial estaba en marcha a pesar de los rebrotes de la pandemia. Cuando todos pensábamos, ¿verdad?, que se iniciaba esta recuperación, la invasión rusa a Ucrania trae una nueva desaceleración para todas las economías. Poco crecimiento, elevada inflación, son las características que arrojan todos los informes de los organismos internacionales para este año que viene, 2023, y también para el 2024. Hemos visto como las gestiones de los mandatarios, podríamos decir de todos los países del mundo, se han visto afectadas por esta crisis global. Y las tasas de interés, todos hemos visto que han sufrido un alza generalizada. Eso lo vamos a ver en el programa. Los bancos centrales, para recoger el dinero y contener la inflación, han subido las tasas. La situación geopolítica, ya muy tensa por la invasión rusa a Ucrania y los enfrentamientos comerciales entre Pekín y Washington, se tensa aún más con la pasada visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su visita a Taipei en Taiwán la semana pasada. Mientras Pelosi asegura que su visita pretende promover la paz en la región, Pekín acusa a los Estados Unidos de traición, interpretando esta visita como un reconocimiento a la autonomía de la isla que Beijing considera parte de su territorio. La gira por Asia de Pelosi estaba anunciada para Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Solo se especulaba la parada en Taipei, que se dio en medio de las amenazas de China. Según las informaciones, como represalia, China envió un buque destructor de su ejército a unos 80 kilómetros de las costas de la isla de Lanzhou, al sureste de Taiwán, además de navíos destructores, buques de inteligencia y fragatas de misiles del ejército. China ha anunciado otras represalias más contra Taiwán, tanto por aire como por tierra. Hoy tenemos un panorama complicado y quisiera analizar esto con Bill Wall, el problema del gas, que Europa tiene ahora mismo, los altos precios de los combustibles. ¿Qué va a pasar en este invierno, verdad, en Europa? Porque si bien es cierto que Putin no puede parar el suministro de gas porque es parte de cómo él monetiza su economía, también es cierto que lo está vendiendo tan caro que puede bajar la cantidad que vende, y esto sería fatal para Europa. Bueno, Mónica, vamos a seguir primero con Taiwán, porque el mundo, tenemos focos de lugares críticos en estos momentos y no podemos combinarlo todo porque nos confundimos. No se va a entender. ¿No? Así que, si me permite, vamos a terminar con Taiwán. Vamos a entender Taiwán primero, ¿no? Para darle una idea a ustedes. Taiwán es una isla que tiene 36.2 kilómetros cuadrados. O sea, el tamaño de Taiwán, que se llamaba Formosa, es simplemente 2/3 partes de República Dominicana. Tiene, si mal no recuerdo, 23.5 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de unos 665 mil millones de dólares anuales. El PIB es decir, el comercio de Taiwán con China continental o con la República Democrática Popular de China
es un 40% de su comercio a China. Hay unos vínculos muy estrechos. La distancia de la isla de Taiwán a China son unos 130 kilómetros en su lugar más cercano, que es precisamente por el estrecho de Taiwán, que originalmente era el estrecho de Formosa. Hay unas islas que pertenecen al territorio de Taiwán mucho más cerca de las costas del continente asiático, o sea, de China, ¿no? Taiwán tiene una historia, aparte de que, claro, originalmente parte de China, pero también fue español cuando la llegada de los españoles, que primero fue a Filipinas y después se expandieron algo, fue holandesa, que también fue un país que tuvo colonias en Asia, por ejemplo, la parte de Indonesia, todo eso era holandés. Luego terminó ya siendo parte de la dinastía Qing en China, y en 1902 la ocupan los japoneses. Y los japoneses ocupan a entonces Formosa hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Eso era una isla japonesa. Y claro, Japón también había invadido China, como invadió Indochina, como invadió Malasia, como invadió, en fin, toda esta parte de Asia. Pero esa es la historia de China. Ahora, de Taiwán. Taiwán se ha distinguido en los últimos tiempos y ha sido ejemplo para muchos países, incluyendo República Dominicana, sobre todo que República Dominicana mantuvo relaciones con Taiwán, reconociéndola como la representación oficial de China, sí, hasta hace 3 o 4 años, que recordamos todos que se reconoció a la República Popular de China y por consiguiente ya no se reconoce a Taiwán como tal. Taiwán sí dejó algunas obras, hospital en Asua, si mal no recuerdo, y también en el sector agrícola con los chinos que vinieron en la década de los 50, 60 y demás. Es decir, ese es Taiwán y lo reconoce todo el mundo como un país que creció bárbaramente, se ha distinguido por la producción de chips. Hay muchos fabricantes de productos digitales como el propio Estados Unidos, como el propia China, que depende de esos productos. Eso es lo que ha pasado. Ahora, lo otro viene a mostrar, a mi criterio, y no quiero que esto siga como una crítica tampoco injusta de Estados Unidos, porque yo realmente siempre he admirado muchas cosas de Estados Unidos, es el hecho de esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán en estos momentos. Ya la séptima flota americana, con el mayor portaaviones que poseen, uno de los más nuevos, el Donald Reagan, y una flota de escolta bastante extensa, junto con una serie de países aliados en esa zona, pues ya tenían programada una maniobra para esta época que la están llevando a cabo. El asunto con China no era, o sea, Taiwán está ahí en el mapa, pero el asunto es el mar de China, que los chinos han construido unas islas artificiales reclamando más agua propias marítimas, fronteras marítimas. No solamente son las 3 millas o lo que sea de la costa, sino hay 200 millas de la costa, que es el área comercial, de derecho comercial de influencia absoluta, porque además de la pesca en esa zona y los países que colindan esas zonas, como por ejemplo Filipinas, Vietnam y demás, tienen y usan ese mar para conseguir una cantidad interesante de pesca, ¿no? Y están diciendo que no hay derecho que China vaya expandiendo su influencia, haciendo estas islas que le va extendiendo su territorio. Estados Unidos, los países occidentales, alegan, como lo reconoce las Naciones Unidas, que eso es el mar de China, corresponde por unas fronteras que estaban establecidas a todos los vecinos de esa zona. Y al expandirse China le quita los derechos a los demás. O sea que ese ha sido el conflicto grande que los Estados Unidos pueden justificar, y de vez en cuando, no constantemente, tienen aviones patrullando sobre esa zona, que los chinos le envían aviones y le dicen que eso no están pasando por ahí, no se le hace caso. Gran Bretaña mandó uno de sus nuevos portaaviones y escolta a ese mar de China el año pasado, hizo maniobra con los países de esa zona, como mostrando que eso es un área, el mar de China, que tiene derecho a ser navegada por todos los países del mundo, porque es una zona muy importante de navegación. Entonces, esa era. Ahora, en este caso viene la visita de Nancy Pelosi. Yo estuve oyendo las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, lo estuve viendo en internet,
y fue muy simpática porque denota una serie de desconocimiento de la geopolítica y desconocimiento, con todo mi respeto, de las culturas mundiales por parte de los Estados Unidos. Sí. Y una de las cosas que surge ahí es que Nancy Pelosi tiene todo el derecho de visitar el lugar que ella quiera, porque realmente tienen que entender los tres poderes del sistema democrático que aplica a los Estados Unidos. Es decir, que la portavoz, la presidente de la Cámara Baja, en este caso la Cámara de Diputados, tiene todo el derecho de visitar la zona que ella quiera. No es el gobierno, no representa necesariamente al gobierno, pero es que ella puede hacerlo porque los tres poderes están divididos. Bueno, eso es una ridiculez para mí, porque en una zona delicada, donde hay confrontaciones constantes, que no llegan a hacer guerra, pero son confrontaciones, que está en disputa el aspecto de Taiwán, que los chinos sí concedieron a los Estados Unidos el no decir, no vetar hasta más de cierto punto que los Estados Unidos le vendan armamento a Taiwán para su defensa. Ellos eso se quejan, pero en fin. Por otro lado, los Estados Unidos, que ya reconoce desde el año 73, 74 a China, como a la República Popular de China como China, nos dice que Taiwán no es parte de China, pero sí lo deja en una nebulosa donde ni sí ni no, pero lo están apoyando. Y China alega que es territorio propio. Si nos vamos a la historia, en el año 49, cuando la guerra civil, llamémosle, de China, que ya venía de antes, la ocupación japonesa unió los dos bandos, que era el de Mao Zedong, que era la parte comunista, y la parte de Chiang Kai-shek, que era lo que se llamaba la China nacionalista. Es interesante porque eso pasó en la Guerra Civil de España, porque la República se asociaba con la izquierda y había partidos comunistas, entonces esos no eran nacionalistas, los nacionalistas eran los otros, o sea que eso parece que eran todos extranjeros. Y aquí tenemos lo mismo, la China nacionalista y la China comunista. Eso es un eje que se creó entre derecha e izquierda, ¿no? El mundo de libre y el mundo no libre y el tercer mundo. Pero el hecho es que viene la Segunda Guerra Mundial, los aliados apoyan a Chiang Kai-shek, puesto que Mao Zedong estaba en las lomas, aquella marcha famosa, y Chiang Kai-shek, que era el presidente del gobierno de facto de China, pues los aliados lo apoyan y evidentemente derrotan a los japoneses en el año 45, eso está todo magnífico, y en ese instante se vuelve a la guerra civil, donde ya los comunistas se enfrentan de nuevo a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, ya algo debilitado por la guerra, aunque tenía armamento y demás de los aliados, particularmente los americanos, pero predomina los comunistas y en el año 49 pues ocupan toda China. Y el gobierno de Chiang Kai-shek se refugia en Formosa, actual Taiwán. Y ahí se crea entonces este gobierno nacionalista que los norteamericanos y el mundo occidental reconoce como los representantes de China. O sea, tú tienes más de, tal vez en aquella época, 1.000 millones de habitantes en el continente asiático bajo China, y tú tienes aquí Formosa, que si ahora tiene 23 millones y medio, en aquella época podía tener 10 millones o no sé. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la población aproximada en esa época? Yo calculo que en ese periodo se ha duplicado. Puede ser que, bueno, había una población en ahí. Estos fueron los que vinieron con Chiang Kai-shek de China, pero la isla de Formosa tenía su esto, ya no tan identificada con China, aunque la raza es china y se habla mandarín, porque llevaban ya, pues básicamente 43 años bajo el dominio japonés, y por consiguiente ya era otra situación. Pero el hecho es que se reconoce entonces las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se reconoce a Taiwán como la representante de China, los representantes que tienen derecho al veto, que es sumamente delicado porque cualquier situación que al final de cuentas se dirime y se decide bajo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 5 votos y otros miembros que son parte de esto, pero que realmente no tienen veto. República Dominicana fue hace 2 años miembro por primera vez. Entonces, tenemos este caso de que entonces China le corresponde, se le da a China
Rusia, los que ganaron la guerra, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esos son los 5 votos. Y aquí tenemos a Taiwán representando a toda China, ¿verdad? Cuando realmente no vamos a entrar de que si eso es parte de China. O lo hecho es que no es posible que esa islita represente eso, como si los habitantes de la Saona representaran a República Dominicana en las Naciones Unidas. Es decir, eso se queda ahí. Pero la Guerra Fría, en el año 50, comienza la guerra de Corea. Corea del Norte invade el sur. Los americanos invaden Corea del Sur para apoyarlo y defender eso, y las Naciones Unidas crean el Ejército de las Naciones Unidas, liderado por los americanos, pero habían británicos, turcos, neozelandeses, australianos, en fin, de los países más allá de la OTAN hoy, y invaden Corea del Norte. Invaden Corea del Norte, intervienen los chinos, se crea una lucha tremenda. Entonces aquí se enfrentan la llamada ejército, si tú quieres, que nunca lo tuvo las Naciones Unidas, pero digamos ese ejército que representaba a las Naciones Unidas, pues luchando contra los chinos. Por supuesto que el peso fuerte lo llevaban los americanos. Entonces, bajo MacArthur y demás. Entonces, ahí se queda un statu quo, pero el hecho es que hubo una confrontación militar. Eso fortalece aún más el que Taiwán, entonces Formosa, siga siendo el representante de China a las Naciones Unidas, y por otro lado que los americanos quieran mantener eso ahí. Pues magnífico, y eso sigue. Mientras China no era una potencia económica como hoy, ni era una potencia militar, pues entonces tenía que aguantar esto y no había problema. Pero en los años 50 se bombardeaba, la China bombardeaba las islas que están cercanas al continente. Vamos, los disparos en aquella época no alcanzaban los 130 kilómetros que hay hoy, pero esas islas más cercanas que pertenecen a Taiwán, pues la bombardeaban desde el continente chino, y los americanos patrullaban el estrecho entonces de Formosa. Eso era constante. Pero bueno, no tenía China el poder militar para amenazar o invadir Taiwán. Y eso se queda ahí. Taiwán progresa, el mundo capitalista, se integra al mundo, tiene representación en todas partes del mundo, como China nacionalista, claro, y entonces eso sigue hasta ya el año 73-74, que el gobierno americano tiene que reconocer finalmente que China es China, pero se queda ese statu quo indeciso. Es decir, y eso sigue así. Los chinos alegan que eso es territorio integral de China, inclusive las líneas aéreas que han volado a China y que tenían un mapa de China y mostraba Taiwán separada, lo obligaron a cambiar esos mapas, y lo hicieron, aún las líneas norteamericanas, de manera que ellos mantienen eso. Entonces se queda Formosa. Los chinos tienen una economía muy grande, obviamente al igual que Taiwán, que tiene una cierta dependencia, pero una cierta dependencia, porque realmente la proporción son dinámicas, entre Taiwán y China. El hecho es que también Taiwán depende mucho de China. Hay inversiones de taiwaneses en China e inversiones grandes de China en Taiwán. O sea, por lo tanto, los chinos no quieren una confrontación militar con los americanos. Taiwán le viene muy bien porque es una de lo que más perfil tiene, pero mientras tanto ellos se van expandiendo en el mar de China con estas islas artificiales que tienen campos de aterrizaje y tienen instalaciones militares. Pero esto distrae. Entonces, ahí está esto. Está también el asunto del señor de Corea del Norte, cuya influencia es China, y ahora vamos a ver algo que a mí se me ocurre, que no es que lo he leído ni lo sé, pero ustedes se dan cuenta que ese señor se ha calmado últimamente, ¿verdad? Es interesante. Entonces yo que analizo todo eso, digo, espérate un momentito, aparte de que sé que tienen COVID, que no lo habían admitido, aparte de que sé que llevan ya una década. Dijeron que incluso que él hubo mucha elucubración, que él estuvo enfermo antes del COVID, luego que tenía Bueno, COVID. sí, que tenía, pero eso tú sabes, no se sabe las especulaciones porque es herméticamente cerrado el norte, ¿no? Pero bueno, el hecho es que tienen hambruna, tienen otra cosa. Pero también hay un hecho que yo analizándolo digo, no solamente la hambruna, porque eso lo han tenido. El COVID, bueno, todo el mundo lo ha tenido, eso no. Sí. El problema es que a los chinos no le conviene que este señor provoque que los americanos continúen enviando fuerzas navales y militares y los Marines fuertes bajo la excusa de la amenaza de Corea del Norte. Entonces, lo que le conviene dice, mira, cálmate, ¿verdad? Porque de todas maneras el único que le da cierto apoyo es él, China,
Entonces, quédate calmado porque una cosa es que yo tenga con los americanos el asunto del mar de China y el asunto de Taiwán y no contigo, porque ellos pueden decir que están aquí no por nosotros, sino por ti. Y entonces, porque hay que defender a Japón, Corea del Sur, y a mí eso no me conviene. Eso es una suposición mía. Porque hubo mucho conflicto entre Estados Unidos y Kim Jong-un en años pasados. Bueno, sí, cuando estaba Trump era una... Pero bueno, y después quiso hacer un acuerdo de paz, pero el hombre seguía probando misiles, pero te das cuenta que en los últimos tiempos se ha quedado un poco calmado. Yo considero que ahora mismo China le ha dicho, mira, quédate callado porque yo tengo ya directamente entre Taiwán y el mar de China bastante conflicto para que tú también estés dando más excusas para que vengan aquí. Eso es mi concepto, uno de los elementos. Bill, pero ¿qué va a pasar? Porque ellos dicen que para el 40 y algo ya está estipulado que Taiwán pase a China. Y no es el caso, por ejemplo, de Hong Kong, que los británicos, que era una colonia británica, era algo muy distinto. ¿Que está estipulado dónde? Ellos dicen, ellos hablan que ellos tienen en su, no sé, en su planificación estipular que en tal año Taiwán va a pasar a China. Bueno, eso lo tienen ellos. Pero no hay un acuerdo con Por eso Taiwán. te digo. Los americanos mantienen, que es un peligro. Los americanos mantienen dentro de su concepto democrático que si hay si la mayoría de los taiwaneses quieren ser parte de China, pues eso allá. Lo han dicho también. Porque la única justificación que tiene los Estados Unidos para estar ahí militarmente es el derecho a la libre expresión y a tú escoger tu gobierno. No hay otro. No hay otro motivo, francamente. Claro. Entonces, si tú le quitas ese motivo, entonces ya no hay argumento. ¿Pero se ha hecho algún tanteo, algún sondeo de...? No hay nada, jamás. No hay nada. Eso, lo que tenemos que tener cuidado es que cuando se dice se ha dicho, ¿quién lo ha dicho? ¿Dónde está escrito? ¿De qué fuente viene? ¿Es publicidad? ¿Es propaganda? Bueno, pero aún fuese propaganda, es algo que si se repite mucho es peligroso. No con los americanos, no se va a repetir nada, porque yo no, eso está bien para nosotros, pero ellos dicen, tú no tienes nada y aquí está mi flota, y no hay nada. No pueden alegar, no pueden recurrir. ¿A quién van a recurrir? No pueden recurrir a nadie. El problema para China en el mar de China es que las Naciones Unidas no reconocen esos territorios que se han anexado a través de islas artificiales. China no los reconoce. Es una vía naval, hay una frontera definitivamente, pero ahí no está simplemente la libre navegación. Está la explotación de riqueza que hay en el fondo del mar de China. Que del momento que tú tengas 200 millas alrededor de cada islita que tú montas, pues te vas a coger el océano entero. Es decir, ese es una imposición que no. Ahora, que tenga que dice el 40, no podemos compararlo ni con Hong Kong ni posteriormente con Macao, porque eso fue un acuerdo entre ambas partes. Claro. Y eso había que respetarlo y se respetó. Sí. Pero en este caso no. Es decir, tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa con los americanos? El hecho de que venga esta señora a visitar... ¿Y qué ventajas tuvo que ella fuera? Yo no le veo... Mira, ella tiene... No lo encuentro lógico. Ella es representante del Estado de California. En el Estado de California hay muchos chinos precisamente que han venido originalmente refugiados de la China comunista desde los años 50 y posteriormente eso ha creado vínculos directos con China con Taiwán. Sí. Puede ser que hay inclusive negocios directamente entre Taiwán y algunas de las empresas como Apple y cosas de eso que están en California, que dependen y no sabemos si puede haber hasta intereses directos y por consiguiente ella se siente comprometida. Pero lo que Estados Unidos tienen que entender es que lo que la democracia representa para ellos, para nosotros, para el mundo occidental, para el gobierno chino, para los chinos que tienen un gobierno centrista de corte que es comunista, eso de que si el partido o si el Congreso el jefe del Congreso puede viajar donde le da gana, no, y ellos saben que eso no es así. No es así porque realmente usted cuando viaja representa a Estados Unidos. Usted no representa por ejemplo, a los constituyentes de la región que la nombró usted o votó por usted en la Cámara de Diputados. Usted está viajando en una función que representa a Estados Unidos. No, y además, si no hubiese sido ella, entonces, si era por una cuestión comercial, de representación de casas comerciales y lo que ella pudo haber mandado, porque lo que ha provocado la ira de los chinos es que es la tercera en el mando de los Estados Unidos. Y yo creo, no sé si tú estás totalmente de acuerdo, pero creo que eso es lo que has dicho, de que no había necesidad en este momento. Pero es que eso es lo que te estoy diciendo, que es que los Estados Unidos quieren probar que es un poder separado del presidente. No,
Ella fue en un avión presidencial de la Fuerza Aérea de los claro. Estados Unidos. ¿Y cuál es la necesidad que había de eso Y no hubo ahora? nada, 24 horas de nada. En un momento incluso donde estamos tan álgidos porque tú te imaginas ahora que los chinos se pongan sanciones entre China y Taiwán de exportación, importación, señores, todo ese comercio que se hace entre China y continental y Taiwán nos afectaría a todos. Mira, es una provocación. Para los chinos eso fue una provocación y yo considero que lo es. Lo es. O sea, es decir, que si tú haces un movimiento no empieza a justificarlo dentro del sistema democrático de la independencia de los poderes, sino que usted viene de Estados Unidos y tenemos una confrontación aquí, aunque no hay guerra, abierta. Entonces, usted no hace nada aquí. Eso es lo primero. Que las maniobras venían. Tú dijiste que un destructor... No, es que ha habido maniobras de tiros vivos, de misiles. No es cuestión de un destructor, no. Es que han tenido toda una semana de disparos de misiles en se zona fueron y dice que colindante. Bueno, volverán o no volverán. Los americanos tienen una flota grande allí, pero ellos no tienen que volver. Ellos sencillamente ya lo hicieron. Están diciendo, tenemos el poder para hacerlo. Ahora, por otro lado, una invasión de Taiwán... No tenemos duda que sí, que lo consiguen, pero va a costar mucho. Y va a costar mucho a los dos bandos. Entonces, y le va a costar también si los Estados Unidos intervienen a los dos bandos y a los Estados Unidos. Es decir, no es concebible en estos momentos. Esto no conviene. El problema es que no conviene, y menos en un momento donde tenemos la confrontación en Europa. Y además que no le veo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nada. Entonces, ya China ha impuesto sanciones sobre Taiwán. Le ha quitado mucho de las exportaciones de Taiwán, se la han recortado, no sé qué, y los otros. Eso quiere decir más escasez y más tapones en la cadena de suministro. Al menos que sea intencional en la geopolítica de hacer esta provocación sabiendo que no va a llegar a males mayores, por algún motivo también que no los chinos lo tengan los americanos para distraer un poco y quitarle presión a la parte de Europa. No sabemos, hay muchas cosas. Por eso cuando todo esto es especulación, eso es verdad. Porque realmente en la geopolítica se maneja todo en silencio y bajo perfil. No se sabe los motivos. Y lo que se publica son lo que vemos. Y cada uno llega a sus propias conclusiones y cada uno tiene su política de propagandista que lo que hace es sencillamente tratar de convencer a las personas que crean en ello. Hay el empleo en China, principalmente para los jóvenes, ha subido muchísimo. Después de la pandemia sabemos que están entre cierre y abre la economía y esto ha hecho que creo que hay es altísimo la proporción. Creo que leí que entre 40.000 jóvenes, solo 1.000 están empleados de los del primer empleo. China tiene problemas económicos severos, muy serios. La economía china ha crecido 3.3% el Producto Interno Bruto en el primer semestre de este año. No se anticipa que aumente. Eso para China es extremadamente bajo. El problema está, primero tiene un asunto muy grave que es bienes raíces. Bienes raíces, hay una protesta enorme, un boicot de compradores que es la gran parte de China, porque una tercera parte de la economía china se fundamenta en la construcción de apartamentos, ventas de equipo para equipar los apartamentos y demás, y el gobierno tradicionalmente ha fomentado la adquisición de gente de hipoteca. Esa gente, como están edificando de una manera extraordinaria, lo que ha sucedido es que han puesto su anticipo y de buena primera una gran parte de esos proyectos se han quedado así. El constructor se queda con el anticipo y se queda abandonado. La gente se están boicotando, no van a comprar. Los bancos preocupadísimos porque tienen dinero invertido. Y estamos hablando de la magnitud relacionada a este problema de un potencial de 360.000 millones de dólares. Eso por un lado. Por otro lado, también hay la presión del COVID, que con esta tasa cero de COVID, China desde el principio de este año hasta ahora ha tenido que aislar una serie de sectores, algunos de centros de producción industrial de China, como Shanghái, como Shenzhen, etc. Una serie de lugares que eso también ha hecho que la economía no tenga el crecimiento que debe tener sostenido, sino que ha sido esta altibaja de cerrar y quitar. Es decir, China tiene problemas internos y en un país donde la disidencia no se acepta, ahora tiene un boicot de una gran parte de la población, clase media creciente, bajo la política del gobierno chino de adquirir sus viviendas,
ahora resulta que dicen que no compran su vivienda. Y eso, vuelvo y repito, tiene un impacto a todos los niveles. En la industria no solamente de construcción, sino la industria de equipamiento de esos edificios, sea los bienes de duraderos como nevera, estufa, lo que tú quieras, productos eléctricos, todo lo que de insumo. Eso ha hecho que la industria, la economía china esté bajo presión. Es posible que esa situación, pues los americanos hayan querido ponerle presión en un momento donde ya tienen presión. No sabemos, pero la situación en China es delicada y para mí razón de más para no hacer esta visita de la señora Pelosi en un momento donde hay que entender que si China tiene eso, a ninguno nos conviene que China llegue a tener una crisis grande porque el mundo también depende mucho de China y además hay que respetar las situaciones, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y tenemos un problema de conflicto en Europa muy serio que está afectando la economía mundial y no es el momento de abrir otro frente en Asia porque realmente eso dice muy poco de la política. Ahora, si hay otros elementos bajo escondidos que no desconocemos, lo sabemos, pero no lo sabemos. yo no creo que de ninguna manera esto vaya a salir. Pero eso es lo que yo creo que la mayoría del mundo está de acuerdo con que no es el momento. Nos vamos a la pausa, volvemos. Amigos, de todo esto que ha explicado minuciosamente Bill Wall, lo más importante es saber que aunque son situaciones que las vemos muy lejos, nos influyen directamente. Con la pandemia se puso de manifiesto todas estas cadenas de suministro, cómo se interrumpían. Lo mismo pasaría con China y Taiwán. No podemos darnos el lujo de decir que esto nos queda lejos, porque un conflicto en esta zona lejana, valga la redundancia, nos influye directamente, como ha influido la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo todo ha subido, ni hablar de lo del gas, que Europa ahora mismo tiene una situación muy fuerte con lo del invierno. ¿Y cómo nos influye a nosotros? Pues simplemente que no tengan las fábricas y que tengan que darle la prioridad a los hogares con el gas, por ejemplo. Sería terrible y no pudiesen producir cuestiones que consume el mundo entero. De manera que la situación es muy delicada y como tal hay que entenderla, Bill. Mira, Ucrania, como es lógico el asunto de Ucrania o la guerra en Ucrania, la tocamos siempre, ¿no? En todos los programas porque es algo, como tú has dicho, que afecta al mundo, ¿no? Por un lado, la situación de Ucrania como exportador de grano importante en el mundo y también es también un país industrializado que produce, por ejemplo, aviones, en fin, tiene una industria bastante desarrollada. Por ese lado, claro, nos afecta a todo, pero también, y precisamente ahí viene el problema, es esa dependencia en los cereales. Por ejemplo, tenemos un caso donde desde la última vez que hablamos, si mal no recuerdo, de Ucrania, pero en tiempos recientes se acordó entre Rusia, Ucrania, las Naciones Unidas y Turquía de permitir los embarques de cereales ucranianos a través del Mar Negro, un país, una costa que está bloqueada por la Armada rusa. Pues se acordó eso, el mundo vio que por lo menos pues ya podían salir, claro que los rusos también exportan por ahí, y que esos granos llegarían a países como el norte de África, como el Medio Oriente, África sobre todo, depende mucho de los granos de tanto Rusia como de Ucrania. El primer caso se arregla, empiezan buques a salir. El primer buque que sale es uno que se llama Razzoni. Se me quedó marcado porque, no sé, parece como razón en italiano, ¿no? Razzoni. Sí. Y con un cargamento de 26.500 toneladas de trigo, fue el primero que salió. Los turcos, cuando pasan ya a la parte turca del Mar Negro, se hace una revisión para asegurarse que nada de armamento y demás. Y ese fue el primer buque que cruza por Istambul, pasa el Bósforo, que es un estrecho, y ahora resulta que iba hacia el Líbano.
y los compradores de ese trigo del sector privado rehúsan recibir el trigo porque el embarque le ha llegado con más de 5 meses de retraso. Entonces ahora tenemos este buque en el Mediterráneo buscando un comprador nuevo, un consignatario, porque el consignatario original no lo aceptó, había que lo aceptar. Interesantemente, en un mundo donde hay escasez de trigo, donde hay, en muchos casos, se ha incrementado el hambre o la pobreza en países norteafricanos, ahora tenemos un buque con 26.000 toneladas de trigo que está buscando comprador. O sea, para que vean lo que es la dicotomía del mundo en que estamos. Tú dirías que ese buque lo hubieran agarrado por donde pasara, o sea, que pasa por el estrecho de Gibraltar y alguien le saca un brazo y lo coge. En fin, ese es uno de los casos. Ahora mismo ya han salido varios buques con cargamento, imagino que eso llegarán a su destino y lo entregarán. Otros buques que están entrando en Ucrania precisamente con la idea de embarcar, porque hasta ahora eso se está respetando, hasta ahora esos embarques. Por otro lado, hay otro elemento que también preocupa y es que ha habido una explosión enorme en una base aérea rusa cerca de Odessa, en Crimea. Que eso fue lo que los rusos ocuparon, esa zona, en el 2014, en el 2014, que es Crimea, y a unos 30 o 35 kilómetros de Odessa ha habido una gran explosión. No se ha dicho aún, eso fue hace 2 días, si ha sido un ataque de misiles por los ucranianos, que es muy probable, o si ha sido algo de defecto o fallo de los propios rusos. Esto es delicado por unas declaraciones que también hace el presidente ucraniano, que dice que la guerra se acabará cuando Ucrania reocupe Crimea. Esto trae a colación algo que crea de nuevo. Claro, sabemos todos que Ucrania sería ridículo que desde ahora esté dispuesta a entregar su territorio. Pero con la lucha como está, esas declaraciones, aunque se entienda que la guerra que está sufriendo que está sufriendo Ucrania, la idea es que no pierda ningún territorio y que pueda recuperar, pero este no es el momento tal vez de decirlo, sobre todo porque los rusos, una de las cosas que han estado diciendo es que el armamento occidental, tanto americano como alemán, como inglés, lo que sea, sobre todo armamento americano de lanzamiento de misiles de larga distancia, que puede llegar a 300, 400 kilómetros, le está haciendo daño a los rusos en los frentes de esto que tienen en el este de Rusia, en Donetsk sobre todo. Entonces, esto se alega que ese armamento es ucraniano, que no es de los armamentos americanos, porque parece que la distancia era mayor que el alcance de los americanos. Pero de todas maneras, es un dilema que si fue verdad que, por ejemplo, explotó por una falla o por un descuido, los rusos no lo van a aceptar como tal, van a alegar obviamente que fue un ataque a Crimea. Crimea no estaba en la película. La película era que se iba a ocupar el Donetsk y el Luhansk, se iba a ocupar esto con la idea de que eso eran de territorio donde existía una mayoría de simpatizantes o de rusos, de lo que fuera, pero no se hablaba de Crimea. Y no hay que olvidar que ahí con esa base que tienen los rusos ellos no van a permitir. Entonces vamos a ver en qué queda esto, porque esto saca un elemento adicional a lo que ya tenemos. Es decir, pero como tú dijiste ahorita, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo las autoridades? Los rusos no han dicho nada aún de lo que pasó. Solamente que se sabe que hubo una explosión grande. Sí, pero ¿quién dijo lo de que se terminaría cuando los... No, nadie lo dijo, pero no, el presidente de Ucrania dijo que la guerra se termina cuando ellos recuperen Crimea. Claro, se entiende que si van a recuperar Crimea, van a recuperar Donetsk y van a recuperar todo lo demás. Es decir, pero Crimea no estaba en la película. Que recuperen los territorios que han ocupado los rusos ahora, que han ido más allá del Donbass, porque han ocupado Mariupol y eso está fuera y demás. Pero, de hecho, que metan Crimea es como que ponen en la carta ahora, aquí hasta que salgan todos los rusos que hay en Ucrania, de Ucrania tal como era pre-2014. Sin embargo, yo creo que se ha dicho muchas veces que a Ucrania le conviene negociar, porque los rusos lo que están tomando más
más terreno cada vez. Es verdad que hay veces que se han retirado de algunas ciudades y no sabemos si ahora habrán atacado Crimea, cosa que me negociar se extrañaría. dice muy bonito, negociar, pero negociar ¿de qué posición? Tú tienes que negociar con una posición si tiene la posición de fuerza, es fácil negociar, que Y lo ellos tienen los no la han rusos, tenido en ningún que lo tienen momento. los rusos. Pero ahora mismo ellos están atacando en ciertas zonas y estamos viendo Creo que que los rusos... estas son las explosiones, creo que se vieron. Sí, entonces tiene, por ejemplo, que los rusos en algunos lugares han tenido que retroceder y ya se sabe que van a llegar 6 meses de guerra y que no han logrado los objetivos, que tampoco ellos han dicho cuál era, pero de todas maneras los rusos que todavía han perdido terreno también en algunos lugares. Es decir, que tú tienes que tener la posición máxima para poder negociar. Mientras tú tengas el apoyo de los aliados dándote armamento y estando, pues tú tienes una posición todavía que te fundamenta en eso. Si tú llega un momento donde los aliados se dan cuenta que aquí vamos a llegar a males mayores, sí, pues obviamente la víctima desde un principio ha sido Ucrania y al final va a ser Ucrania. Hay que decir, mira, indudablemente, pero también entonces, y para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, hemos visto cómo todo esto ha provocado después de la pandemia un alto costo de todas las materias primas, del petróleo. Estamos viendo que Europa, principalmente Alemania no tiene, y tampoco puede Rusia vender que no sea por gasoducto, porque lo tiene muy, muy arriba en el cono. Entonces, ¿cómo va a sacar barcos? No, ellos han cortado ahora el suministro a Polonia, Eslovaquia, sí, y la República Checa. Pero eso es por el oleoducto, el gasoducto que pasa por Ucrania. Sí. Pero lo han cortado. No, incluso el Nord Stream 1 está a una mínima capacidad. Sí, pero vamos, ahora mismo, ayer cortaron el suministro a esos 3 países. Imagínate. Es decir, los rusos. Ahora, porque está en territorio ucraniano, ¿por qué no? Tenemos que ver. Eso es ponerle presión a Occidente. Ahora, la economía americana, por otro lado, vemos que ha bajado algo la inflación. Sí, se anticipaba que iba a ser 20 puntos básicos, ha bajado algo más. Sí. La inflación está en 8.5. El petróleo mismo ha bajado. El petróleo ha bajado, subió otra vez, hoy está sobre 90 y algo, sí, pero bajó 88. Sí. El de West Texas, sí, eso entrega en septiembre. El Brent entrega octubre, está en 96, pero bueno, ha bajado. Aquí eso no baja la inflación, puesto que lo está cubriendo el gobierno con el subsidio a los combustibles. O sea que, pero aquí también bajó. El Banco Central notificó que ha bajado 27 puntos básicos. No es gran cosa, no es que las medidas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no quiere decir que ya llegamos al tope, ni mucho menos, porque el mundo está muy volátil. Y esto que yo he mencionado de Ucrania, lo que estamos viendo de China. Pero al menos etcétera, la tendencia alcista se ha controlado. Pero esa es la presión que se ha creado con la tasa de interés. Sí. Si los americanos suben la tasa de interés, como nosotros se anticipa, 50 puntos en septiembre, van a crear otra presión. El Banco Central tiene una emisión ahora mismo que salió al mercado, letras a 3 años, y está pagando el 12% un cupón. Wow. El 12%. Wow. Eso ya es un interés positivo. Wow. Con una inflación del 9.47, es positivo, pero eso te indica el costo que eso representa para el Estado dominicano, y además eso obliga tanto a Hacienda, que tiene que salir al mercado igualmente aquí, a tener de esto, y a la vez al sector privado emisor en el mercado de valores, puesto que eso, no solamente la tasa de referencia al Banco Central, sino a cuánto sale esos emisores al mercado, porque representan riesgo del país, riesgo soberano. Sí. Entonces, a partir de ahí eso establece también unas pautas para el sector privado. Es decir, aquí vamos a empezar a sentir la cuestión inflacionaria por el costo del dinero, que yo creo que va a sobrepasar los efectos de commodities y otros efectos, pero va a ser el efecto financiero que se ha hecho intencional. Va a desacelerar el crecimiento económico y lo otro, y al final el turismo, porque el turismo en julio tuvimos una cifra alta, pero sí, yo siempre pienso que los acuerdos turísticos por los tour operadores
se hacen siempre 3, 6 meses por anticipado. Es decir, que el efecto que estamos viendo ahora fueron los acuerdos que se pudieron hacer en enero o febrero, cuando todavía posiblemente no había empezado la guerra en Europa, y vamos a ver cómo se perfila esto con los problemas que tienen las líneas aéreas de empleo, costo de combustible. Y nosotros tenemos muchos turistas hacia también, fin de año, hacia el comienzo que viene. O sea, pero no se habla de eso. Nos acabó el tiempo, Bill. Vamos a terminar este programa con una nota de alegría. Tenemos algunas gráficas de los mineros que fueron rescatados con bien y la verdad es que es muy emocionante. Queremos terminar con esta nota alegre. Mírenlos aquí. La verdad es que fue milagroso aquello, porque si bien es cierto que miren ahí el presidente, es una nota de mucha alegría para nosotros ver estos muchachos rescatados. Sabemos que es un trabajo peligroso, que esto pasa. De hecho, hay ahora unos mineros, creo que es en Bolivia, no recuerdo, que también están atrapados. Pero estamos muy contentos de que lo tengamos con nosotros. Y se nos acabó es un éxito, además también mostró solidaridad. Canadá envió también un equipo sofisticado. A solicitud del presidente de la República. No sé si se utilizó o no para esto, pero de todas maneras el hecho está ahí. Y todavía la mina no produce, no va a producir hasta el 24. O sea que, pero salieron bien. Yo creo que el trabajo que se hizo fue excelente de mantenerlo con vida, en fin, todo la vida. Así que felicitaciones. Un ejemplo de que sí tenemos la capacidad para poder atender situaciones de estas, que también le da cierta seguridad al sector minero en cuanto a la protección de los obreros. O sea que eso ya no estamos, también nos pone en el mapa. Bueno, amigos, será hasta mañana.